Hola, soy Carla Tola del tercero B y hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué es el movimiento circular uniformemente variado? Es un movimiento que recorre una trayectoria circular y su aceleración angular no cambia, es decir, es constante. Para resolver ejercicios y entender mejor el tema, es necesario conocer la teoría. Vamos a empezar con las ecuaciones angulares. La rapidez angular se representa con esta letra, la letra omega. Esto indica el ángulo que se recorre por cada unidad de tiempo. La letra omega equivale a 2pi radianes sobre segundo, lo que indica que en un segundo se ha recorrido un ángulo de 2pi radianes. La rapidez angular no es constante, lo que quiere decir que ésta puede aumentar o disminuir conforme pasa el tiempo. Cuando cambia la rapidez, aparece la aceleración angular alfa, que fue la constante mencionada al inicio del video. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que para pasar de este punto, el punto O, a este otro punto, el punto P, su radio de giro recorre un ángulo θ en un tiempo t. En este caso, el punto O sería la rapidez inicial que se representa con la letra omega sub 0 y el punto P sería la rapidez final que se representa con la letra omega sub f. Ahora, les voy a explicar las unidades en el sistema internacional de las variables ya mencionadas anteriormente, como son el ángulo θ, el tiempo t, la velocidad inicial expresada como la letra omega sub 0, la velocidad final expresada como la letra omega sub f y alfa. Como podemos observar en esta tabla que realicé, las unidades del sistema internacional se expresan de esta manera. El ángulo θ se expresa en radianes. El tiempo t se expresa en segundos. La velocidad inicial y la velocidad final se expresan en radianes sobre segundo ambas. Y alfa se expresa en radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a relacionar las variables que estudiamos dentro de las ecuaciones angulares con las siguientes fórmulas. Podemos observar que en algunas de las fórmulas existen el signo más y el signo menos. ¿Cómo podemos saber qué signo usar? Cuando la rapidez angular disminuye, entonces utilizaremos el signo menos, pero cuando la rapidez angular aumenta, entonces utilizaremos el signo más. Continuando con la teoría, lo siguiente que debemos saber son las ecuaciones tangenciales. Para esto debemos conocer la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se representa con la letra V y una flecha arriba, que indica que es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección y sentido. Se puede decir que la rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. Esto no quiere decir que la velocidad tangencial y la rapidez tangencial sean lo mismo. No, el módulo de la velocidad tangencial es igual a la rapidez tangencial. Vamos a explicarlo de nuevo en el gráfico. El punto O tendría una velocidad tangencial de v sub 0, velocidad tangencial inicial, y el punto P tendría una velocidad tangencial de v sub f, velocidad tangencial final. Esta otra flecha se usa para determinar la dirección de la magnitud. Al igual que con la rapidez, que así recordamos que cuando cambiaba aparecía la aceleración angular alfa, en este caso, cuando la velocidad cambia, aparece la aceleración tangencial. Ahora, vamos a ver las variables que aparecen en esta parte de la teoría. Primero está la longitud de arco, que se representa mediante la letra L mayúscula. Luego está el tiempo, que se representa con la letra T. También está la velocidad tangencial inicial, que se representa con la letra V sub 0.
la velocidad tangencial final, que se representa con la letra v sub f, y la aceleración tangencial, que se representa con la letra a sub t. Ahora, volvamos a la tabla para saber cómo representar estas variables en las unidades del Sistema Internacional. La longitud de arco, o L, se representa en metros. El tiempo se representa en segundos. La velocidad tangencial inicial se representa en metros sobre segundo o metros por segundo. La velocidad final se representa en metros sobre segundo. Y por último, la aceleración tangencial se representa en metros sobre segundo al cuadrado o metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a relacionar todas las variables que vimos con las ecuaciones tangenciales mediante el uso de estas fórmulas que podemos ver aquí. Como ya sucedió en la anterior tabla de fórmulas, aquí también se repite el signo más y el signo menos en varias de las ecuaciones. Pero en este caso, para saber qué signo usar, se toma en cuenta la rapidez tangencial, no la rapidez angular. Entonces, cuando la rapidez tangencial aumenta, usamos el signo más, y cuando la rapidez tangencial disminuye, usamos el signo menos. La última parte de la teoría que debemos conocer para lograr resolver ejercicios del movimiento circular uniformemente variado son las aceleraciones. Debemos saber que cada vez que la velocidad cambia, aparece una aceleración, así como sucedió en la rapidez angular y en la velocidad tangencial. Para esta parte de la teoría, debemos tener en cuenta la aceleración tangencial que aparece cuando el módulo de la velocidad tangencial cambia, y la aceleración centrípeta, que aparece cuando cambia la dirección de la velocidad tangencial. Se llama aceleración centrípeta porque siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Ambas son magnitudes vectoriales, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, es decir, que tienen dirección y sentido. Al sumar la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, se obtiene como resultado la aceleración total. Y para calcular el módulo de la aceleración, utilizamos la siguiente fórmula. La raíz cuadrada del módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más el módulo de la aceleración centrípeta al cuadrado. Ya que sabemos la teoría, vamos a conocer las fórmulas del movimiento circular uniformemente variado mediante este cuadro. Para estas fórmulas simplemente vamos a juntar las que ya vimos anteriormente para adaptarlas al movimiento circular uniformemente variado. La primera fórmula nos dice que la longitud de arco es igual al ángulo θ multiplicado por el radio. La segunda nos dice que la velocidad tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. La tercera nos dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. En estas tres primeras fórmulas podemos observar un patrón. Las tres primeras variables aparecen en la ecuación tangencial, las segundas variables aparecen en la ecuación angular y las tres se multiplican por el radio. La siguiente fórmula nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial dividida por el radio. Pero en función de la rapidez angular, se puede calcular como omega al cuadrado por el radio. Por último, la aceleración total, que es igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Vamos a resolver un ejercicio como ejemplo de la materia que acabamos de ver. El ejercicio es: un niño amarra su juguete a una soga como se ve en la gráfica. El juguete realiza un movimiento circular uniformemente variado y tarda 4 segundos en ir desde A hasta B. Tenemos que calcular el módulo de la aceleración tangencial. Tenemos al juguete en el punto A, cuya velocidad tangencial, o el módulo de la velocidad tangencial, es 5 metros sobre segundo, y en el punto B es de 25 metros sobre segundo.
El problema nos dice que el juguete tarda 4 segundos en ir desde el punto A hasta el punto B. Es súper importante anotar los datos porque esto hará que reemplazar en las fórmulas sea mucho más fácil. Entonces, si recordamos que el tiempo se representaba en segundos y el ejercicio nos dice que se tarda 4 segundos en ir de un punto a otro, entonces este dato sería el tiempo t, que es igual a 4 segundos. Ahora, si observamos el gráfico, podemos obtener más datos. Por ejemplo, el problema nos dice que el juguete pasa del punto A al punto B, por lo que el punto A sería donde el juguete inicia su trayectoria. Y como podemos observar, nos dice en el punto A que la velocidad es de 5 metros sobre segundo. Entonces, esta sería nuestra velocidad inicial. Asimismo, como el juguete termina su trayectoria en el punto B, esta de aquí sería nuestra velocidad final, que equivale a 25 metros sobre segundo. Ahora, el problema nos pide que calculemos la aceleración tangencial. Esta sería nuestra incógnita. Y con estos 3 datos ya podemos hacerlo. Para esto trabajaremos con las ecuaciones tangenciales, que si recordamos eran estas 4. ¿Cómo sabemos cuál debemos utilizar? Simplemente comparamos las variables que tenemos en nuestros datos con las de las ecuaciones tangenciales. En este caso, si podemos observar, estas 3 fórmulas tienen la longitud de arco. Y en nuestras variables no necesitamos esta longitud, por lo que vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces la escribimos aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración tangencial por el tiempo. ¿Cómo sabíamos cuándo utilizar el más o el menos? En este caso vamos a colocar el más porque de 5 a 25 la rapidez tangencial aumenta. Entonces, si reemplazamos quedaría así. 25 es igual a 5 más porque aumenta la aceleración tangencial. Esto es lo que debemos calcular y el tiempo son 4 segundos. Entonces ahora despejamos. El 25 se queda aquí. El 5, como está sumando, pasa al otro lado restando. Y acá quedaría aceleración tangencial por 4. Resolvemos esto que queda 20 es igual a aceleración tangencial por 4. Ahora, este 4, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Al resolver esto, nos queda que nuestra aceleración tangencial es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado, ya que así se expresa en las unidades del sistema internacional. Y listo, está resuelto.
video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido.